Buenas tardes para todos. Vamos a dar 3 minuticos antes de empezar. Gracias. Bueno, ahora sí. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio, un nuevo espacio de charlas con foco del Grupo Bancolombia. Mi nombre es Nicolás Pineda, yo hago parte del equipo de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado. Y en esta sesión vamos a tocar un tema supremamente interesante. Estaremos hablando sobre todo el tema del e-commerce. Vamos a tocar temas de los retos, por ejemplo, las oportunidades, las realidades que este canal en el país tiene, por supuesto, y claramente un tema como las tendencias no vamos a dejar de lado, así que hay muchas cosas pues que queremos abordar durante esta hora. Esperemos que nos rinda el espacio. Y para eso tenemos un panel bastante importante, es un panel de lujo. Yo creo que difícilmente se puede superar. Dos personas que conocen este mercado como pocas en el país y que cumplen unos roles muy diferentes. Tenemos a María Fernanda Quiñones, ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Electrónico en Colombia. María Fernanda en este momento está intentando entrar, vamos a darle unos minuticos, para que vamos avanzando, también presento entonces a Sebastián Pérez. Sebastián es el gerente de comercio digital del Grupo Éxito, es uno de los jugadores claramente más importantes del comercio electrónico en el país, con aproximadamente el 11% del mercado, que son lo que se transa a través de la página de Grupo Éxito o las páginas que tiene el Grupo Éxito de e-commerce. Y bueno, y es realmente pues un placer
poder tenerte, Sebastián, en este espacio. ¿Cómo vas? Hola Nicolás, y un saludo a ti, a todo el foro. Muchas gracias por la invitación y muy contento aquí de poderles compartir un poquito del desarrollo del e-commerce en el país. Buenísimo, buenísimo. Bueno, desafortunadamente, pues María Fernanda todavía no ha podido entrar. Ella pues tiene una agenda bastante apretada y ha tenido un poco de problemas técnicos. Pero Sebastián, yo te propongo lo siguiente, y es que eh, antes de arrancar como a hacerte pues preguntas que sé que a todo el mundo le interesa saber muchas cosas de tu rol en Grupo Éxito, yo preparé una pequeña presentación, exactamente son 3 diapositivas, no me quiero extender mucho, como introducción del evento y también para que nos dé un poco de contexto de lo que está pasando en el e-commerce en el país. Y sobre esa introducción, entonces vamos empezando a abordar los diferentes temas. ¿Te parece? Perfecto, Nicolás, adelante. Listo. Bueno, y antes de arrancar, pues les recuerdo a todos los asistentes que si tienen preguntas y nos pueden inscribir por el chat y trataremos de responderla en la medida pues que nos sea posible y que el tiempo pues nos lo permita. Para que, bueno, aquí en este momento, Sebastián, te cuento que tenemos aproximadamente 223 asistentes ya conectados con nosotros, así que este evento pues está teniendo muy buena acogida y bueno, ahora sí, les comparto pantalla para que arranquemos. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, tres slides muy rápidamente. En esta primera gráfica, básicamente lo que nos muestra es el crecimiento de las compras que han hecho nuestros clientes que tienen en sus billeteras, en sus carteras, una tarjeta de crédito Bancolombia, compras no presenciales, es decir, compras netamente de e-commerce. Y un poco lo que nos muestra estos crecimientos desde inicios de pandemia es que las compras por e-commerce tienen dos realidades muy diferentes. Una cuando hablamos de compras de bienes y otra cuando hablamos de compras de servicios. Si ustedes ven la línea amarilla, que es la compra de bienes, realmente en 2020, que fue la época de la pandemia, se comportó bastante bien, unos crecimientos bastante importantes que incluso siguieron después de la época de confinamiento incluso hasta junio, pues hasta el mes pasado, nos reporta con unos crecimientos bastante buenos, pero una realidad muy diferente, evidentemente, es la que vemos para todas las categorías de servicio, en donde en la época de pandemia, pues claramente tuvo sus peores contracciones. Aquí lo vemos, contracciones de doble dígito, incluso que llegaban por los lados de 66%, pero que a la vez, más o menos en el segundo trimestre del 2021, esos crecimientos empezaron nuevamente a ponerse en terreno positivo y realmente la recuperación ha sido bastante acelerada. Entonces, un poco importante tener eso en cuenta, dado que cuando pensamos en e-commerce durante la pandemia siempre decimos, claro, fue un canal exitosísimo y nos dio muchas cosas, pero también hay que ver que hubo ciertas categorías de comercio, sobre todo asociadas a servicio, que no la pasaron muy bien durante esa época. Y claro, el e-commerce como un todo, nadie puede negar que tuvo un rol protagónico durante el comercio, durante la pandemia y en esta segunda gráfica lo mostramos y es, aquí estamos viendo la participación del comercio electrónico sobre el comercio minorista y lo que podemos ver acá es que antes de pandemia la participación que representa el e-commerce sobre el comercio total del país minorista, pues llegaba a lo sumo al 1,87%, que fue el dato más alto que nos marcó en noviembre del 2019. Sin embargo, en la época en que nos encerraron, en la época del confinamiento, pues llegamos a tener incluso crecimientos de 6 veces lo que veníamos acostumbrados, llegando en julio del 2020 a 7,5, pero una vez ya nos fueron liberando, ya fuimos pasando esa época del confinamiento, esas participaciones se fueron estabilizando y ya tenemos, si bien ya se estabilizaron, tenemos digamos que subimos una escalita si nos comparamos contra lo que veíamos antes de pandemia. En el peor de los casos, tenemos un abril, por ejemplo, eh, un abril donde el comercio electrónico pesó el 2%, que ha sido digamos, el menor peso desde pandemia,
pero tenemos cifras que alcanzan los 3.6%, tanto en marzo como en noviembre, y en octubre 3.5%, lo cual es bastante interesante, sobre todo porque esos meses justamente fue donde se llevaron a cabo pues jornadas de día sin IVA. Entonces aquí vamos viendo que el día sin IVA también ha sido bastante importante para la actividad en el comercio electrónico. Bueno, y finalmente cierro la introducción con esta diapositiva aquí para darle un poco de color. Y es que como veíamos en la primera diapositiva, pues una cosa es hablar de servicios, otra cosa es hablar de bienes, pero si le damos doble clic a esos dos tipos de productos, pues entramos ya a unas categorías un poco más desglosadas. Es el caso de comida, deportes y hobbies, educación, hogar, tecnología, vestuario y viajes. Y lo que hicimos con esta gráfica es generar un índice donde empezara en 100 puntos todas las categorías para ver desde enero del 2020 cuáles son esas que más han crecido. Y definitivamente, pues el premio se lo lleva categorías como comida, como vestuario y accesorios, tal vez tecnología también ha tenido un buen desempeño. Y por otro lado, ya habíamos hablado de viajes. Viajes ha tenido, obviamente tuvo una época muy difícil durante el confinamiento y se ha venido recuperando, lo mismo que educación. Y si ustedes ven aquí ya en nuestra última medición, que es de junio del 2022, cifras muy actualizadas, estamos viendo que ambas categorías superan, digamos, esta barrera de 100 puntos. Quiere decir que la, las compras que han hecho nuestros tarjetavientes con sus tarjetas de crédito, compras no presentes, ya superan los rangos o la barra que tenía en enero del 2020, que recordemos que enero del 2020 fue un mes prepandemia, totalmente. Entonces, lo que quiere decir esto es que evidentemente ya hay una recuperación total y ya estamos viendo niveles por encima de lo que veíamos prepandemia para categorías como viajes y educación. Bueno, hasta aquí entonces llego yo con la introducción. Sebastián, y entonces, si quieres, arranquemos con las preguntas y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ustedes desde Grupo Éxito, ¿cómo han visto, digamos, la evolución y la dinámica del e-commerce? Y también un poco que nos hables sobre cómo has visto esos cambios en los hábitos del consumidor virtual en cuanto a las compras que hacen a través de los canales virtuales de Grupo Éxito. Perfecto, Nicolás. Entonces, lo primero que yo te quiero decir y le quiero contar a todos es que la pandemia sin duda fue digamos, fue un incremento para el e-commerce significativo, como tú lo acabas de mostrar. En nuestro caso particular, fue casi de 3x, o sea, casi que en ese año de pandemia, el primer año casi que multiplicamos nuestras ventas por 3x, las ventas digitales. Y cuando en Grupo Éxito hablamos de las ventas digitales o omnicanal, no solamente hablamos de nuestro sitio, nuestras aplicaciones, sino también hablamos de las ventas a través de Rappi y a través de otros canales, digamos, no presentes. Y esas ventas a nosotros nos pasaron de pesar un 4.5% sobre las ventas del grupo a un 12.5% de las ventas totales en ese primer año de pandemia, ¿sí? En el 2020. Les quiero también contar que fue muy sensible a ciertas categorías. Por ejemplo, en las ventas de mercados por Internet, si en la totalidad nuestro e-commerce se multiplicó por 3, las ventas de mercado se multiplicaron casi que por 7. Imagínense esa Wow. multiplicación por 7 de una semana a otra, fue una locura. Entonces también, obviamente, categoría sensible, pues con el encierro que tuvimos, se incrementaron las ventas, por decir algo, de computadores, porque las personas tenían que trabajar desde sus casas, de elementos para el hogar, de elementos de cocina. Entonces tuvimos ahí pues un pico tanto de e-commerce como de ciertas categorías. Entonces, ustedes imaginarán el tamaño de ese reto para incrementar esas capacidades. Súmenle a eso que tuvimos desde el 2020 hasta hoy 8 días sin IVA en total que llevamos, ¿sí? 3 días sin IVA en el 2020, 3 días sin IVA en el 2021 y 2 días sin IVA que llevamos en el 2022. Para que se hagan una idea de esos días sin IVA, en un día sin IVA, las ventas online, hablo del caso de éxito, pero en el mercado es muy similar, casi que se nos podían multiplicar por 30 veces contra un día normal. O sea, son picos, son días pico que en el online representan un incremento muy fuerte en las ventas. ¿Sí? ¿Por qué les quiero contar eso? O sea, Porque les es quiero, casi como lo que se hace en un mes, se hace en un día, Sebastián.
Wow, es increíble. Prácticamente, Nicolás, prácticamente. Entonces, les quiero decir eso es porque todo eso que nos ha pasado en los últimos 2 años, 2 años y medio, ha permitido que las capacidades del e-commerce se desarrollen mucho en Colombia, ¿sí? Porque el e-commerce no es solamente un jugador, sino que es un ecosistema de transportadoras, de pasarelas de pago, un ecosistema de herramientas pues, tecnológicas, de plataformas de e-commerce, etcétera. Entonces, la capacidad se multiplicó. Yo calculo que en ese año, en esos 2 años, casi que dimos un brinco de lo que normalmente hubieran sido unos 5 años más o menos en el e-commerce en Colombia, ¿cierto? Entonces, los quiero dar Increíble. como ese contexto porque el incremento fue muy alto y fue muy rápido, impulsado por la pandemia más los días sin IVA, ¿cierto? Ahora, tú me preguntas, ¿qué veo yo y qué está pasando? Obviamente, cuando uno ve las cifras también del tráfico físico que está volviendo a los almacenes, pues uno ya ve una economía mucho más normalizada y con un cliente que está regresando más y más a la tienda física, ¿sí? Ujú. ¿Eso qué hace? Que la dinámica en el e-commerce obviamente haya perdido vapor en este 2022, pero cuando uno coge el primer semestre, tuvimos un muy buen primer semestre, particularmente impulsado por esos 2 días sin IVA que nos ayudaron mucho a mostrar crecimientos inclusive contra el año pasado como e-commerce, ¿cierto? ¿Qué veo yo para adelante? Yo creo que este segundo semestre va a estar más retador, obviamente mientras más va la gente a los puntos de venta, pues un poco más retador para el e-commerce y adicionalmente dependemos mucho de ese último día sin IVA, pues que obviamente el gobierno, digamos, no quiere contar ya con ese último día sin IVA del año, ¿cierto? Me preguntas por el cliente. Nosotros tenemos una métrica muy importante que es el porcentaje de los clientes que nosotros tenemos que utilizan múltiples canales. Y cuando digo múltiples canales me refiero a la tienda física y algún canal digital. Entonces puede ser tienda física más Rappi, tienda física más éxito.com, tienda física más app. Y ese número es el 11% de nuestros clientes totales. O sea, el 11% de los clientes de Grupo Éxito, nosotros vemos que quieren utilizar múltiples canales. Y Ujú. vemos que desde posterior a la pandemia ese número digamos, se mantuvo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que gente que probó el e-commerce durante los picos de pandemia sigue comprando en este momento, ¿cierto? Que va más a la tienda física, sí, pero igual combina cada vez más esas experiencias, ¿cierto? Y en nuestro caso, por lo menos, digamos, hemos logrado mantener niveles de participación sobre las ventas totales de la compañía alrededor del 12% sobre la venta, ¿sí? Entonces, Ok. creo que hay un reto, pues obviamente mientras más tráfico va a las tiendas, pues más difícil para el e-commerce, pero con esas capacidades que ya logramos construir en Colombia y en nuestras empresas de e-commerce, creo que tenemos con qué seguir jugando y tenemos pues potencial también de crecimiento hacia adelante. Buenísimo, buenísimo, Sebastián, todos esos datos que nos das. Incluso aquí revisando algunos datos de ventas de vehículos comerciales, un poco también para que dimensiones, ahora que hablábamos sobre la logística que tiene detrás todo el tema de e-commerce, les doy un dato, y es que antes de pandemia, en 2019, los vehículos, o sea, los camiones de menos de 10,5 toneladas, que son básicamente muchos de los que se utilizan para ese transporte de última milla, transporte urbano de última milla, eh, antes se vendían, en 2019 se vendían alrededor de 5.000 unidades y en 2021 ese número llegó a estar en 13.000 unidades, es decir, casi que se multiplicó por tres el número de vehículos de ese segmento en un año. Y claro, y una de las razones principales es justamente todo lo que hay detrás en esa logística pues que exige el e-commerce. Bueno, entonces, muy bien. Sigamos entonces. Yo pasaría entonces a preguntarte también ahora que estabas hablando sobre un poco las barreras digamos, las condiciones que hay en el país para desarrollar e-commerce. ¿Cuáles consideras, Sebastián, que son esas principales barreras y qué se necesita para que el e-commerce acelere su crecimiento? Ahora lo veíamos en la introducción donde nos estabilizamos más o menos en una participación tal vez entre el 2,2 y el 3,6% del total del comercio. Si bien comparado con pandemia hemos mejorado, pues sigue siendo un número que puede crecer mucho más. Y justamente ahí va la pregunta, es cuáles son esas barreras que necesitamos romper para que ese número siga creciendo. Nicolás, yo creo que primero hay que partir del número que tú das y es
en cuál es la penetración del e-commerce en Colombia y sobre todo comparado contra el mundo, ¿cierto? Entonces en Colombia, yo el número que tengo es más o menos el 4%, el que tú dices es el 3,6, 4% de las ventas, digamos, digamos de las ventas minoristas en Colombia se hacen a través de e-commerce. De acuerdo. En el mundo, en el mundo globalmente puede ser el 20%. En países como Estados Unidos es el 16% y en países asiáticos es superior al 30%. En China puede llegar en ciertas categorías a ser el 40-45%. Entonces eso para decirles que todavía tenemos una gran oportunidad de crecer y de desarrollar más y más el e-commerce en nuestro país. ¿Qué hace falta para desarrollarlo aún más? Yo diría, hay una serie de, digamos, de variables externas a las empresas. Les doy ejemplos. Mientras más seamos capaces como país de desarrollar la infraestructura, nuestras vías para llegar a regiones del país, pues reducimos el costo de los fletes en las regiones, el costo de los fletes para llegar con ventas de e-commerce a esas ciudades. Yo creo que la pandemia ha sido muy exitosa pues ha sido buena para generar que nuevos usuarios prueben los canales y prueben el online y eso hace que la confianza incremente, pero aún tenemos camino por recorrer. Todavía los fraudes digitales en Colombia son altos, pues ahí todavía tenemos un reto de mejorar la confianza hacia los canales digitales. Tú ahora lo mencionabas, creo que el acceso a medio de pagos y la bancarización en Colombia también es otra barrera. O sea, mientras más tarjetas de crédito, tarjetas de débito que permitan transar, bancarización haya, pues más, un mayor universo de clientes van a poder comprar en e-commerce y por eso es que también nosotros, por ejemplo, desarrollamos pago contra entrega o pagan una caja registradora física para que la gente también que tiene efectivo lo pueda pagar para comprar online. Pero mientras más bancarización haya, más billeteras digitales se desarrollen, ejemplo, lo que hacen ustedes en Bancolombia con Nequi, ejemplo, también lo que hace la vivienda, ejemplo, la que nosotros lanzamos hace poco que se llama Éxito Pay. Bueno, mientras más desarrollemos las billeteras, mientras más bancarización haya, pues más acceso al e-commerce va a haber. Creo que en otra cosa en que Colombia ha avanzado bastante es en el acceso a Internet en los últimos años, Ujú. particularmente el acceso a Internet desde celulares móviles. Yo les doy un dato y es el 75% de las visitas que tenemos nosotros en nuestro sitio son móviles, o sea, son desde un celular, ¿sí? Y el otro 25% es desde dispositivos fijos, desde computadores, ¿cierto? Entonces, pero la penetración de Internet en Colombia todavía está alrededor del 70%. Entonces, mientras más nos acerquemos a niveles del 90-95%, pues también más personas van a poder comprar a través de Internet. Eso digo yo como variables generales de país que, no, que todavía hay para desarrollar más el e-commerce. Ahora, desde nosotros como comercio y los comercios que hay aquí, yo creo que el reto más grande que tenemos es hacer que la experiencia sea lo más simple posible, o sea, mejorar cada vez más la velocidad de nuestros sitios, la agilidad de compra, hacer que los tiempos de entrega sean cada vez más y más rápidos. Eso es un reto para que la gente, digamos, no haya esa barrera de que yo tengo que esperar mucho tiempo, sino que me lo puedan entregar en 2 horas en un compra y recoge, por ejemplo, o en menos de 10 minutos, inclusive lo que estamos haciendo con Rappi en alianza con ellos de Rappi Turbo. Entonces yo creo que el tema de los tiempos de entrega cada vez va a tomar más relevancia y va a ser es una barrera que vamos a ir reduciendo y hay una muy grande y que también tenemos mucho que trabajar los comercios y ahí nos ponemos de primeros desde el Grupo de Éxito, es todo el tema de la postventa. O sea, que las devoluciones de dinero sean fáciles, que si a mí me llega la talla equivocada, yo pueda hacer una devolución simple, sin fricción, fácil, rápida. Ahí todavía tenemos un reto y tenemos que trabajar más para hacer que los clientes pierdan el temor a comprar por online y que hayan menos barreras como tú me preguntabas. Perfecto, Sebastián. Un par de comentarios sobre todo lo que nos comentas y un poco para tratar como de condensar todo eso que nos hablas. Hablamos de bancarización, hablamos de un poco de vías y todo lo que tiene que ver con el transporte. Hablamos de la velocidad, o sea, la percepción de la velocidad eh, en las compras que hace pues un consumidor por e-commerce. Y sobre esos puntos yo les voy a dar unos datos. En temas de bancarización, si bien nos falta por mejorar, les doy los siguientes datos. Y es que en 2017 solo el 80% de la población tenía
al menos un producto financiero. Y en 2021 ese número llegó a 90%. Claro, también así como la pandemia ayudó al e-commerce, pues también la pandemia ayudó a bancarizar también a las personas, lo cual pues es algo positivo. Eh, en 2021, para que se hagan una idea, se lograron bancarizar cerca de 1.6 millones de personas. Entonces, claro, entonces ahí empieza con un producto financiero y paulatinamente van profundizando en ese, digamos, en ese mundo que es el sector financiero y en la medida en que más productos vayan adquiriendo, pues vamos a ver un mayor número de consumidores habilitados para transar a través de las diferentes apps y páginas de los comercios. Bueno, y frente al tema de celulares también que hablabas, hay una cifra muy interesante y es que en el país ya hay más celulares que personas. Más o menos hay 1.2 celulares por persona en el país. Entonces, de ahí que las visitas a los sitios de compra en Internet se hayan volcado a que sea a través de un dispositivo móvil. Entonces, también son cosas muy interesantes para ver. Hay cosas por mejorar, por supuesto, pero lo bueno es que se ha ido avanzando en todos esos campos y probablemente pues más adelante vamos a ver mucha más evolución. Bueno, Nicolás, un comentario ahí importante con lo de los celulares que no se los decía y es ese tema de que hayan más clientes, más visitas a través de celular que de computador, implica también un reto en la manera en la que pensamos la experiencia para nuestros clientes desde un e-commerce, ¿cierto? Porque de antes, acuerdo. hace 6 años, 7 años, uno lo pensaba primero desde el computador, desde la pantalla grande, y ya lo tenemos es que pensar desde el celular, o sea, que para el cliente sea fácil y rápido comprar desde su celular. Y eso cambia mucho la manera en la que tenemos que pensar la experiencia desde los equipos de e-commerce. Así es, así es. Muy interesante. Bueno, bueno, algo que te quería preguntar también, Sebastián, sobre estos temas es que uno escucha mucho que en otras partes, sobre todo en Estados Unidos, en las ciudades, dentro de las ciudades, se ha llenado como de centros de distribución que han ayudado un poco a mejorar esa logística. ¿Cómo es el tema aquí en Colombia? Los llamados pues fulfillment centers en Estados Unidos, ¿qué tanto se ha venido avanzando como en esa misma vía, como justamente para acelerar esa o para mejorar la velocidad de entrega de los productos? Nicolás, yo te diría, buena pregunta. Yo creo que el mundo del e-commerce y de la logística del e-commerce se divide mucho en las categorías. Entonces, una Ujú. cosa es el fulfillment de productos de no alimentos. Cuando hablo de no alimentos, computadores, celulares, línea blanca, productos de hogar, textil. Y Ajá. otro mundo que es cuando uno habla de productos de mercado, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando tú compras mercado, tú necesitas tener sea un almacén o sea un dark store cerquita de tu casa para que te lo lleven en menos de una hora, ¿cierto? Ujú. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho nuestros almacenes físicos y ahora en el modelo que les hablaba de Rapid Turbo también estamos implementando dark stores dentro de las ciudades. Tenemos actualmente más de 60 tiendas pequeñitas a lo largo y ancho de Colombia para llegarle rápido a los clientes. Eso por un lado. Ahora, en los no alimentos, lo que yo veo actualmente en Colombia es una logística tradicionalmente muy centralizada, normalmente en Bogotá, que es la ciudad pues que mueve yo diría que el 50% del e-commerce del país, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tú desde el mismo Bogotá eres capaz de hacer llegar un pedido a cualquier ciudad del país, ¿cierto? Y normalmente tener Ujú. también múltiples bodegas, pues te empieza a multiplicar mucho el costo. De ahí De la acuerdo. importancia de que la infraestructura y las vías a lo largo y ancho del país pues sean cada vez mejor desarrolladas para que el costo del flete de una ciudad a otra sea lo más eficiente posible, ¿cierto? Ok, buenísimo. Sí, de acuerdo. Es decir, desde Bogotá vos puedes despachar y en 2, 3 días puedes llegar a cualquier parte pues del país, al menos de las ciudades donde más pues se concentra el e-commerce. Cosa que no pasa Exactamente. en otras partes pues como en Estados Unidos que por lo grande que es el país pues sí tienen Y, que tener y, y- y es una buena ese tema pregunta porque desarrollado. también, como yo les decía ahora, de lo que está pendiente por desarrollar en Colombia, pues el e-commerce sigue siendo muy enfocado en las grandes ciudades todavía y hay una oportunidad grande de desarrollarlo más
en las regiones. Perfecto, Sebastián. Y aquí un dato también adicional ahora que hablabas sobre el tema de la facilidad en las devoluciones, eh, que uno también ve, por ejemplo, que en otros países desarrollados y en categorías específicas como, por ejemplo, vestuario, que es una categoría donde no es como comprar un celular que uno se mete a YouTube, se mete a Google, ve las especificaciones, ve reviews y dice, bueno, este es el que me gusta, este es el presupuesto, tan, y lo compro y no me lo tengo que medir, pero una categoría como vestuario donde sí es importante medirse cada prenda, eh, lo que se ve, digamos, en esos países desarrollados es que la tasa, digamos, de devolución puede llegar hasta el 30%, es decir, casi que de cada 10 prendas que se despachan por e-commerce, pues se devuelven 3. Eso es un número bastante grande y es muy retador de cara, digamos, a toda la logística. Y aquí en Colombia, pues apenas es el 2%. Entonces, son cosas que en la medida en que vayan mejorando toda esa logística, esas vías y demás, pues también creo que va a tener espacio los comercios para ser mucho más ágiles en mejorar esas tasas. De acuerdo, Nicolás, y te complemento algo y es, aquí es donde también tienen una ventaja aquellos sitios web o e-commerce que tienen presencia física y que venden ropa. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar una prenda en El Éxito, por ejemplo, o en otra marca que tenga almacenes físicos y también puedes tener la tranquilidad de que si no eres capaz de hacer el cambio por el online, pues vas a la tienda y haces el cambio. Entonces ahí es donde entra a jugar también la omnicanalidad como una ventaja de tener el off y el on marcas. Totalmente de acuerdo. Bueno, hay un punto también importante frente a todo esto que estamos hablando, como de temas como que debería seguir avanzando el país, y es, por ejemplo, un poco el tema de la seguridad, como lo estás viendo, Sebastián, en cuanto a que sea como una barrera también que a veces le impide a los consumidores eh, transar pues por los medios virtuales. Nicolás, yo diría que es más generar confianza para que prueben esa primera vez. Lo que nosotros vemos es cuando alguien logra pasar esa barrera de comprar una o dos veces, ya casi que logras engancharlo en los canales digitales, porque te das cuenta que Ujú. no es tan grave como parece inicialmente. Ahora, donde yo veo más retos todavía como país y como gremio es en el tema de, pues, digamos, de ciberseguridad o de fraudes digitales, que ahí todavía tenemos un reto grande. eh, Porque no, digamos, sucede pues, ¿cierto? Sucede y en términos de costos para el retail es alto y obviamente pues en términos de, digamos, de reproceso para el cliente cuando le sucede eso, pues genera temor y genera temor para las nuevas compras que realice a través del e-commerce. Entonces yo ahí es donde veo como el reto en términos de seguridad, pero también es nuestra tarea generar esa confianza con el cliente y darle la tranquilidad de que le vamos a responder siempre que haga una compra digital. De acuerdo. Bueno. Entonces, hemos hablado como de todos estos retos, Sebastián, y un poco hay una pregunta que quería hacerle sobre todo a María Fernanda, pero no sé si de pronto quieras. Ah, bueno, María Fernanda creo que ya está conectada, ya está con nosotros. Aquí la veo como dentro de los panelistas, pero no sé si María Fernanda nos puedes poner la Ya, cámara. ya, Hola, María qué Fernanda. pena. Tuvimos un poquito de problemas técnicos para poder acceder. Qué pena con ustedes. No, no te preocupes, no te preocupes, llegaste justo a tiempo. Eh, Ya con Sebastián veníamos conversando bastante y bueno, y para darle descanso a Sebastián que debe tener la boca seca, un poco darte la bienvenida a este espacio, María Fernanda. Les repito a todos los asistentes, tenemos más de 300 conectados. María Fernanda es la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en el país. Es decir, ella es la encargada de impulsar todas las iniciativas frente al gobierno y con los diferentes comercios para que salgan adelante y cada vez haya más desarrollo pues del e-commerce en el país. Es un gusto tenerte con nosotros, María Fernanda. Nicolás, muchas gracias y muchas gracias a Bancolombia por esta invitación. Un saludo para Sebastián. Mil gracias por esa introducción. Bueno, no, entonces, y no me vas a creer, pero le estaba diciendo a Sebastián que la próxima pregunta iba a ser para ti, pero se la iba a lanzar a Sebastián, espero que no lo hubiera corchado, pero un poco quería preguntarte, María Fernanda, ¿qué se viene? Bueno, o antes darte un resumen, y es que veníamos hablando de esos retos que tiene el país o el e-commerce en el país en cuanto a
digamos, capacidad de hogares con acceso a Internet, hogares o personas con dispositivos móviles, o también todo el tema de bancarización y demás. Y sobre eso, quería preguntarte, María Fernanda, cómo se vienen trabajando estos temas desde el gobierno nacional, o sea, todas esas barreras que estamos viendo, un poco si nos quieres complementar en las barreras que tú ves, pero también todos esos retos, cómo los viene trabajando el gobierno nacional. Pues mira, yo creo que lo positivo que nos dejó la pandemia fue un poco que la prioridad de las discusiones públicas se enfocó hacia el comercio electrónico y el trabajo que hizo el gobierno nacional frente a esas discusiones que se volvieron digamos, de la mayor importancia por las situaciones que vivimos, fue definir una política pública que naturalmente trasciende los gobiernos, una política de Estado, que es un COMPES para comercio electrónico. Lo Ok, positivo de este COMPES para comercio electrónico, que un poco pues sí se actualiza, el anterior ya está, digamos que muy atrasado en los diferentes desarrollos que ha venido teniendo la industria, es que tiene un abordaje, y fue un poco lo que trabajamos con el Departamento Nacional de Planeación desde el gremio y con los diferentes estamentos, tiene un abordaje que trasciende el comercio electrónico como un habilitador de la conectividad y lo entiende como un, digamos, impulsor de la competitividad del país, que es lo que realmente es el e-commerce. El e-commerce es una cadena de valor que por supuesto sí permite desarrollar un canal de ventas alternativo y complementario al canal físico, pero que en esencia permite activar muchísimas variables y muchísimas industrias que al final terminan teniendo una incidencia macroeconómica. Entonces, por ejemplo, la madurez del sistema de pagos es definitivamente un impulsor y un determinador de la forma en cómo se desarrolla el comercio electrónico de un país. Entonces, es además quien permite digamos, profundizar y hacer como ese tránsito de la bancarización a la verdadera inclusión financiera, porque el comercio electrónico lo que nos ofrece es esta posibilidad de entregarle utilización a esos medios de pago que se encuentran colocados en la población. Entonces, un poco como para mirarlo, como estamos viendo la inclusión financiera en el país, habría que trabajar en la correspondencia que se tiene frente a lo que nos dice cómo es el estado de esa inclusión financiera. Y tenemos este informe de la Banca de las Oportunidades, que es un poco la medición que tenemos en Colombia, que nos dice que hay casi un 90% de la población colombiana tiene un producto financiero. La problemática es que esos productos financieros no se utilizan, no generan por consiguiente un efecto ecosistémico, no generan la transaccionalidad y no le dan entonces una ruta de acceso al crédito certera a estas personas. Luego no hay una inclusión real. El comercio electrónico es justamente una variable que permite generar esas transacciones, que permite incluir a las personas en que permite incluir a las personas en esas dinámicas transaccionales. Entonces, un poco en esa ruta hemos venido como trabajando. Hemos tenido unos comportamientos, digamos, positivos durante la pandemia, evidentemente, pues tuvimos un crecimiento muy relevante en el 2020 el 30%, en el 2021 el 40%, estimamos un crecimiento del 20% para el año 2022 y el reto un poco es hacerlo como sostenible. Entonces, ¿qué cifras, digamos, podemos darle y hemos venido trabajando desde la Cámara a partir también de los insumos que entrega el Departamento Nacional de Estadística, con quien también trabajamos incluso desde antes de la pandemia para que se incluyeran en las encuestas a hogares de TIC, específicamente el módulo TIC, y en las encuestas mensuales a comercios, temas relacionados con comercio electrónico. La participación que tenemos sobre el total, digamos, del consumo minorista antes de la pandemia era del 1%. Durante la pandemia llegamos a volúmenes de cerca del 7.5% y ahora estamos alrededor del 3%. Entonces, naturalmente, pues hay mucha ruta por esos niveles prepandémicos. Eso es, digamos, que algo positivo. Otro indicador que nos dice cómo se Pero, están apropiando estas qué dinámicas pena, María Fernanda. transaccionales. ¿Me quieres? Sí, te hago una pregunta sobre eso para que no se me vaya, no se me vaya a olvidar. Y es, No te escuché. hola, hola, ¿ahí me escuchas? Hola, ya. Hola. Sí, ahí te escucho. Que quería interrumpirte un segundo para preguntarte algo sobre eso que nos contabas y que ya habíamos repasado en la introducción, de hecho, de ese 3% más o menos de participación. ¿Cómo están los países de la región? Un poco como para tener ese contexto y ese marco comparativo.
No, mira, los países de la región, obviamente Argentina tiene un porcentaje mucho mayor, cercano como al 12%. Ujú. México sí está, digamos, un poco parecido a cómo está Colombia, digamos, la apropiación del comercio digital. En México tiene también rezagos importantes, también muy asociados al tema de utilización de medios de pago y a la madurez del sistema logístico. Perú está por debajo de Colombia en esa participación. Específicamente el porcentaje no me acuerdo en este momento, pero digamos que lo que más desarrollado en comercio electrónico se tiene en la región y la participación mayor en las ventas totales se da en el cono sur, fundamentalmente en Argentina y en Chile. Y por Ok. supuesto Brasil, pero es un mercado que siempre medimos como separadamente, ¿no? Es un No mercado es tan comparable muchísimo por más su grande. tamaño, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si quieras, nos estabas comentando y yo te interrumpí ahí, qué pena, María Fernanda, si quieres terminar ahí No alguna pasa idea. nada. No, te decía, tranquilo, te decía que otro indicador que nos muestra cómo se está dando la apropiación del comercio electrónico, porque ahora que en lo que alcancé a escuchar mientras entraba, un poco cuáles son esos retos que tiene la Ujú. industria y que tiene el comercio electrónico, por supuesto sí es la ciberseguridad, por supuesto hay un traslado de las dinámicas de consumo al ambiente digital y por consiguiente un traslado de la delincuencia, pero creo que el reto mayor está en hacer el comercio electrónico algo sostenible y que supere la reactividad de la pandemia. O sea, Ujú. tuvimos un gran impulso de las empresas, del consumidor hacia el ambiente digital, pero lo fundamental es poderlos mantener ahí. ¿Y De cómo se acuerdo. da eso? Por un lado, dándoles confianza, ¿cierto? Sobre la seguridad que hay en términos de hacer transacciones virtuales, la condición para ser. Entonces, yo creo que hay varios retos en términos de conectividad, sobre todo temas de conectividad móvil. Hay desafíos en cómo se va a dar el desarrollo, digamos, del despliegue de esas redes para que pueda darse esa premisa, ¿no? Que es que el colombiano realmente pueda acceder a un Internet. No solo en términos de conexión, sino en términos de una velocidad satisfactoria para que efectivamente puedan fluir sin fricciones las transacciones. Yo creo que eso es una de las discusiones de política pública, digamos, más centrales. Tendremos también que abordar temas relacionados con esta masificación de los pagos digitales. Hay una nueva, digamos, términos regulatorios para incluir nuevos actores dentro de las dinámicas de aceptación de pagos y esperamos que eso pues traiga obviamente efectos positivos. Pero también hay discusiones que se deben dar en temas logísticos, en cómo se da la interoperabilidad de los diferentes actores y en las diferentes etapas de la logística, ¿no? El alistamiento, en la última milla, la contribución, digamos, de los diferentes jugadores que pueden entregar un valor para que se pueda madurar en ese eslabón. Y todo eso pues ya va generando una confianza y una solidez del ecosistema, pero creo que hay que ver las discusiones desde cada uno de esos eslabones y ver que tenemos brechas en cada uno de ellos para hacer de este gran impulso digital que tuvimos algo que se pueda mantener en el tiempo y que reporte lo que decíamos un poco al principio, estos beneficios macro, Ujú. ¿sí? De desarrollo económico para el país en términos pues, de trazable los cambios económicos de las personas, de poder utilizar el comercio electrónico para esta anhelada diversificación de la canasta exportadora. Es decir, hay muchas cosas que se deben trabajar, pero partiendo de unas premisas básicas en las que todavía tenemos una ruta por madurar. Entonces creo que ahí hay varios temas que todavía están en la agenda pública, que están planteados en el COMPES Ujú. y que esperamos pues, puedan seguirse discutiendo con el gobierno entrante. Perfecto. Buenísimo, María Fernanda, toda esa información que nos das. Bueno, voy a cambiar un poco de tema y quisiera preguntarle a Sebastián y sobre todo aprovechando que tenemos cerca de 320 personas conectadas, eh, a esas personas que están conectadas, Sebastián, y que de pronto están, digamos, tienen ya su negocio montado de e-commerce o están pensando en montarlo, ¿qué consejo les podrías dar a esas personas en cuanto a estrategias y a temas que de pronto por tu experiencia les puedes transmitir rápidamente a ellos? Hola, yo creo que es una buena pregunta y difícil como unas recomendaciones muy generales para todos, porque creo que cada negocio y cada marca y digamos, cada tipo de producto, cada categoría pues tiene sus características, ¿cierto? Y la madurez, pero bueno, yo les recomendaría como algunas cosas generales a ver si les podrían servir. La primera es, yo creo
que este modelo de e-commerce, digamos, es un 360 de múltiples capacidades, o sea, uno tiene que estar aprendiendo constantemente y teniendo la capacidad de reinventarse, o sea, uno tiene que estar aprendiendo de la logística, de los pagos, de mercadeo digital y no creer que nunca se las sabe todas, sino siempre estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo constantemente. Uno aquí cree que pasa un mes y uno cree que ya la sacó del estadio y después viene otro reto, viene otro reto, viene otro reto. O sea, este mundo se está reinventando a un ritmo muy rápido. Entonces, mi primera recomendación sería tratar de mantenerse, digamos, al día aprendiendo y aprendiendo de temas muy diversos. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que en el e-commerce en el país hay todavía muchas oportunidades, pues ya lo hemos discutido bastante y creo que en particular, aquellos e-commerce que son de nicho o de categorías específicas tienen una oportunidad de, digamos, de ganarle a los grandes jugadores o de hacerse su propio mercado, porque los grandes jugadores, pues, digamos que son mucho más masivos. Entonces, si uno logra generar una experiencia muy dedicada a una categoría en particular o a un producto en específico, creo que ahí hay buenas oportunidades. Lo tercero es para aquellos que tienen marcas existentes, o sea, que ya tenían una marca y que tienen una presencia física, que traten de mezclar los dos mundos lo más que puedan para generar diferenciación, o sea, utilizar mucho los almacenes físicos para apalancar el online. Creo que eso es algo que genera mucha diferenciación y genera diferenciación siempre también contra, vuelvo y digo, contra los grandes o contra los jugadores que son exclusivamente digitales. Y por último, obviamente la recomendación, pero no le aplica a todos, pero puede ser interesante explorarle el camino de vender a través de Marketplace para generar volumen y hacer conocer la marca o el producto. Y obviamente el Marketplace es un modelo pues que uno se apalanca del tráfico del jugador grande, llámese Éxito en este caso o cualquier otro jugador, pues que hay varios Marketplaces en Colombia, pagando una comisión pues que contra lo que le vale a uno mismo hacer el e-commerce, pues es una comisión bastante competitiva. Entonces, eso serían como mis recomendaciones muy generales, pero vuelvo y les reitero que cada negocio, cada estado de madurez, cada categoría tiene sus especificidades. Válido, válido, Sebastián. Bueno, son las 3:51, nos quedan 9 minuticos y el último tema que yo quería tocar con ustedes y de pronto vuelvo también a María Fernanda es, hablemos un poco de tendencias, qué es lo que se viene, qué estamos viendo en los otros países más desarrollados que de pronto se puede empezar a aplicar aquí en el país en cuanto a tecnologías, en cuanto a formas de hacer e-commerce, María Fernanda. Pues mira, yo destaco un poco lo que está diciendo Sebastián. Yo creo que la omnicanalidad es algo que debemos apropiar con cada vez mayor, digamos que alcance. Realmente el consumidor está nutriéndose de ambos canales para la toma de su decisión y entender que eso es algo que interactúa, que se interrelaciona, es poder entregarle una oferta de valor mucho más competitiva al consumidor. Eso yo creo que sería una clara tendencia que tendríamos como que apropiar en las dinámicas de oferta que estamos planteando al mercado. Creo que es importante trabajar mucho en la experiencia de usuario, hacerlo menos friccionada la experiencia de usuario, sobre todo en temas relacionados con los pagos, entender para comercio electrónico, digamos como en desarrollo, que es fundamental poder ofrecer diferentes alternativas de pago, digamos, no pueden ser solamente los pagos digitales, evidentemente se maneja, digamos, el pago contra entrega, en muchísimas categorías como la moda es fundamental tenerlo a disposición, el pago en efectivo, es decir, sería contraintuitivo y podríamos decir que es contraintuitivo en relación con el comercio online, con lo que se pretende, pero realmente en el mercado colombiano es fundamental que eso se mantenga. Y el tema pues de poder generar, que es algo que ya se está planteando un mejoramiento en todo el tema de entrega en muy poco tiempo, ¿cierto? Y para esto, digamos, es importante abordar discusiones que incluyen incluso los temas de plan de ordenamiento territorial, planteamientos desde el Plan Nacional de Desarrollo sobre cómo se pueden ajustar los esquemas logísticos al interior de las mismas ciudades, cómo pueden tenerse bodegas en los diferentes puntos o neurálgicos de la ciudad para poder cumplir con esa promesa de valor que ya un cliente digital espera, un consumidor digital espera que le entreguen el mismo día o máximo al otro día.
Y espera también que haya una experiencia poco friccionada en el tema de logística inversa, que creo que ahí hay oportunidades de mejora muy relevantes en culturas como las latinoamericanas que no están acostumbradas, digamos, a que se dé este tema de la devolución. La devolución ya es algo inherente al tema de comercio digital. Entonces yo creo que trabajar en el tema de logística inversa va a ser muy relevante. Sin duda, herramientas de inteligencia artificial para lograr un mejor conocimiento del consumidor, de sus preferencias, de cómo poder, digamos, abordarlo con una oferta mucho más eficiente para sus necesidades y de poder atender, de tener, sobre todo lo estamos ahorita como conversando mucho, de poder atenderlo, tener unos sistemas de atención al consumidor muy expeditos, que sean realmente muy satisfactorios, pues creo que también va a ser algo hacia lo que debemos conducirnos porque pues es el centro de que tenga una buena experiencia y de que pueda replicarse, ¿no? Es que es un poco este generador de confianza en el que estamos conversando. Perfecto. No sé si Sebastián quiere agregar algo en temas de tendencias. Eh, yo diría, a ver, adicional a lo que dice María Fernanda, yo creo, la velocidad sin duda es muy clave y creo lo que uno ve en el mundo, inclusive hablando de alimentos, hablando de mercados, son entregas ultra rápidas, o sea, inclusive en menos de 15 minutos. Eso es como una tendencia que hay en el mundo. Nosotros la estamos trabajando aquí con Rappi en Colombia con el modelo de Rappi Turbo. Es un modelo que el reto que tiene en el mundo es generar rentabilidad, es mostrar su rentabilidad y se está viendo en Estados Unidos, en Europa, bueno, entonces yo creo que esa es una tendencia y cada vez, como decía María Fernanda, la gente espera tener las cosas lo más rápido posible. Yo creo que pronto vamos a estar hablando en minutos o en cuestión de horas por tardar. En términos de la omnicanalidad, totalmente de acuerdo, complementaría como con lo que uno ve de los jugadores. Entonces, uno ve, por ejemplo, a un Walmart en Estados Unidos tratando siempre de migrar cada vez más el on y el off, como yo les decía ahora. Uno ve, por ejemplo, un Best Buy que la semana pasada en Estados Unidos lanzó unas tiendas que son exclusivas digitales, está lanzando pilotos de tiendas solamente digitales. Obviamente uno ve a un Amazon que es full online, entrando cada vez más al offline, adquiriendo pues cadenas offline. Entonces esa es otra tendencia. Yo diría que de la mano con esa experiencia cada vez más personalizada, o sea, la gente espera cada vez comunicación directa, que te hablen a ti con las ofertas que tú quieres, de la manera que tú quieres, que el app y el sitio se adecúen a lo que tú estás esperando, ¿cierto? Y les diría dos finales. Una es, esta es muy de Asia, porque en Asia funciona mucho y es todo el social commerce y el live shopping. En Asia es la Ah, locura. sí. Inclusive hay una marca, bueno, y con TikTok pues ni se diga, inclusive hay una marca en particular que la está rompiendo a través de estos modelos que se llama, de ropa, que se llama Shein, Shein. Inclusive en estos días ya salió que su valoración es superior a la de Zara y H&M. Entonces, live Wow. shopping y social commerce están cada vez, y vuelvo y digo, muy asiático porque allá la manera en la que venden esa punta de videos, recomendando productos y mostrando, entonces eso es como una tendencia muy asiática que tendremos también que revisar en Latinoamérica cómo se va comportando. Y la última, y todo el mundo lo habla, pero todavía hay mucho por entender y analizar, y es pero esto puede hablar más a futuro, y es el metaverso, y es, todavía está muy en el aire, todavía nos cuesta ver cómo lo vamos a materializar. Uno empieza a ver marcas de moda premium como Dior, Gucci, Louis Vuitton, etcétera, que están ya empezando a vender productos en el metaverso para que la gente se ponga su bolso, se ponga sus zapatos en el metaverso. Entonces yo creo que ahí vamos a estar hablando mucho de eso. Todavía es, para serles sincero, todavía es muy crudo y todavía no entendemos muy bien hacia dónde va a ir, pero pues será una tendencia que estaremos hablando los próximos años. Y eso, Sebastián, también yo lo conectaría mucho con todo lo que se viene con realidad virtual, realidad aumentada, que creo que también va a ser algo que va a empezar a jugar un rol, pues más adelante, no ya, pero sí más adelante van a ser tecnologías en las cuales el e-commerce se va a poder apalancar, incluso también los drones que uno ve por allá también tal vez en Estados Unidos, que están haciendo pruebas de despachos pues con drones y demás. Mejor dicho, hay cosas pues muy interesantes que se van a venir a futuro y muy probablemente muchas de ellas van a llegar al país. Bueno, nos quedan 2 minutos. Tengo por aquí una pregunta del público. Tenemos varias, pero realmente en 2 minutos alcanzamos a abordar una, máximo dos, y esta es dirigida a Sebastián y un poco está preguntando el público, ¿cómo están viendo ustedes la llegada de Amazon el próximo año a Colombia?
Nicolás y todos, yo creo primero que Amazon ya está en Colombia de cierta manera, o sea, Amazon ya tiene envíos directos a Colombia desde Miami y muchos, o sea, nosotros ya consideramos a Amazon como una competencia sin poner ni un pie en Colombia, ¿cierto? Lo segundo, obviamente Amazon pues es el e-commerce o uno de los dos e-commerce líderes en el mundo de pronto con Alibaba, entonces es un gran jugador pues en términos de e-commerce y que tiene un ecosistema muy fuerte con Prime, con todo, entonces obviamente va a ser un reto para jugadores como nosotros y todo el mercado pues competir contra ellos. Sin embargo, creo que también va a ayudar mucho al desarrollo del e-commerce en Colombia, de la digitalización del retail en Colombia, ¿cierto? Entonces creo que nos va a ayudar también a impulsar y más que a recortarnos la torta a las demás, va a ayudar es a que más personas también se monten a comprar en e-commerce y va a ayudar y va a hacer que la torta del e-commerce como un todo crezca. Entonces esperaremos y creo que recomendación para las marcas y pues y en el caso nuestro es buscar esas fortalezas que nosotros tenemos. Ejemplo, lo que hablamos ahorita, la presencia física que un Amazon no va a tener. Ejemplo, pues las propuestas de valor de las marcas sólidas que no van a tener. Ejemplo, categorías como textiles en la que Amazon no es fuerte. Bueno, yo creo que hay muchas maneras pues también de ganarles y nos van a ayudar a dinamizar el mercado. Así es, de acuerdo. Bueno, no sé, María Fernanda, si quieres complementar en algo a Sebastián, ¿cómo ven ustedes la entrada de Amazon? No, yo coincido con Sebastián, Amazon ya está y está formando parte de las discusiones incluso de política pública. Para ellos el mercado colombiano es relevante, entonces pues es un tema de ajuste en términos de presencia física, pero evidentemente el interés de Amazon en el mercado colombiano pues ya es explícito, digamos, eso ya lo estamos viviendo. Forma Bueno, parte de la Cámara incluso. de acuerdo, sí, de acuerdo. Bueno, María Fernanda, Sebastián, con esto damos por terminado el espacio. Yo quisiera agradecerles de manera muy especial a ustedes dos por dedicarnos este tiempo y por darnos tantos insights a los casi o más de 300 asistentes que estuvieron en esta charla. Yo creo que nos dejamos un panorama muy claro de lo que ha sido el e-commerce en los últimos años y también de lo que se viene a futuro, y lo que está trabajando también el gobierno y por supuesto los diferentes jugadores del mercado local. Así que mil y mil gracias, María Fernanda y Sebastián, y esperamos pues que nos acompañen en futuros eventos. Muchas gracias a ustedes, un gusto esta conversación. Bueno, Gracias, Nicolás. Gracias, María. Que estén muy bien. con todo el gusto. Igual A a Y a, todos a todos. los, y a a los toda la asistentes, audiencia. a los asistentes antes de que se desconecten, les voy a compartir un QR para que nos cuenten, en una breve encuesta, cómo les pareció el evento. Así que ya les comparto la pantalla y bueno, y hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Chao.